Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a esperar a que entre Cristina. Mm, a ver si se puede conectar alguien ahora. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es? Vale, pues venga, vamos a ver. Hay poquitas personas, es mala hora, igual. Bueno, se quedará grabado. Ya veo a Cristina por aquí. A ver. A ver, Cristina. Ahora. Hola. ¿Qué ¿Qué tal, tal, María? guapa? A ver, Bien. vamos a ver. Vale. Bueno, se va uniendo gente. A esta hora no sé si es una buena hora, pero bueno, como lo dejaremos grabado. ¿Tú me oyes bien? Sí, María, ¿tú me oyes? Sí. ¿Y me ves bien? ¿La imagen se ve bien? Porque he tenido problemas con la conexión esta tarde. Sí, sí, te veo. Vale, perfecto. Bueno, se van uniendo personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Bueno, bueno, tengo toda la enfermería en casa, los tengo malos a los niños, pero bueno, bien. ay, esto de ser mamá es duro, ¿no, Cristina? Sí, sí, Bueno, además tenemos de todo, tenemos gastroenteritis, conjuntivitis, no nos falta de ningún virus hoy en lo tenéis casa. todo para vosotros. Sí, sí, es lo que tienen las guarderías, pero bueno, se tienen que Muy inmunizar. bien. Bueno, yo primero de todo quiero darle las gracias a Cristina Campos, que tiene un perfil súper chulo, que es Jugando con la Ciencia. Ella es científica y lo que hace es aterrizar la ciencia de una forma muy práctica para que podamos experimentar, ¿no? Y yo desde aquí le quiero dar la enhorabuena porque realmente ha creado un proyecto súper chulo y súper bonito, que también hacía mucha falta, ¿no? El tema de la ciencia que esté como más presente, sobre todo en los niños, ¿no? Y bueno, Cristina está súper activa en redes, hace muchísimas cosas también aquí a nivel local de momento, no sabemos hasta dónde llegará su proyecto. Y bueno, y yo quería darle las gracias porque ha tenido la amabilidad y la valentía de querer compartir con nosotros, con nosotras, pues su experiencia, ¿no? La experiencia que nosotras hemos vivido juntas. Estuve mirando tu historia, Cristina, nos conocemos desde el 2019, o sea, ya hace unos cuantos años. Y cuando conseguimos el objetivo de Cristina, ella me dijo, bueno, mira, a mí me encantaría compartir esto con más mujeres, ¿no? Porque, bueno, el tema de la fertilidad es un tema complicado, el tema de los abortos también es un tema complicado, y ella sentía que quería compartirlo. Lo que pasa que hasta ahora pues no hemos podido, lo que decía, no se han alineado los planetas y no hemos podido coincidir, ¿no? Yo también sé que es un tema muy delicado y que ella va a compartir su experiencia, nosotros vamos a compartir nuestra experiencia, pero realmente no es todo blanco o negro, no es todo tan fácil, no es uno más uno, dos. Y por desgracia, hay muchas mujeres que están pues transitando, ¿no? Problemas de aborto, de fertilidad, y a veces no es tan sencillo llegar a una solución, ¿vale? Así que gracias, Cristina. No, de nada, porque además yo creo que el tema aborto es un tema tabú y que no se tiene que abrir, porque es un momento muy duro para, sobre todo para la mujer, y creo que la sociedad, tal y como lo tapa, como no ha pasado nada, no, a ti te ha pasado algo, ¿no? Y entonces creo que también
es importante hablar de ello. Totalmente de acuerdo. Justo ayer leía un artículo de una doctora que sigo, que se llama Emma Esteve, y compartía un artículo que hablaba precisamente de eso, ¿no? De la invisibilidad que hay de los abortos espontáneos que se producen antes de las 12 semanas y parece que no haya pasado nada, ¿no? Cuando en realidad ha sido un proceso normalmente traumático para la mujer y queda ahí como, bueno, ya está, ¿no? Has abortado y a otra cosa mariposa y no hay ningún tipo de acompañamiento. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, ¿no? Que es como un estigma más, ¿no? De la mujer pues eso, que se acompaña muy mal, ¿eh? Que se acompaña muy mal. Vamos a confiar en que cada vez se vaya acompañando mejor y de verdad gracias Cristina por darle voz a este tema que ha afectado a mucha gente y bueno, y yo me incluyo también, ¿eh? Porque no nos gusta hablar de estas cosas, pero estas cosas suceden y van con nosotras, ¿no? Pues durante todo nuestro recorrido de vida. Bueno, pues voy a presentar a... El tema de culpabilidad, que muchas veces acompaña a todo Claro, esto. exactamente. El tema de culpabilidad, porque al final no sabes si es algo que has hecho tú mal, si es un... Bueno, y siempre se pone el foco en las mujeres, ¿no? Es como, uy, hay un problema de fertilidad, hay un problema de aborto, y es como si todo fuera consecuencia de una mala acción de las mujeres, y esto a veces no es así. Vale, pues os presento a Cristina. Cristina Campos, en lo profesional, es astrofísica, es una mujer emprendedora y divulgadora. Trabajó en el Instituto de Astrofísica de Canarias como astrofísica residente, trabajando en el instrumento IMAX del proyecto Sunrise de la NASA. Casi nada, Cristina. Y aunque su especialidad es el Sol, ha trabajado con nebulosas planetarias. Después se especializó en matemáticas, más difícil todavía, ¿no? Matemáticas estocástica, que no sé ni lo que quiere decir, financiera, inteligencia artificial, simulaciones dinámica de fluidos y científica de datos. Es decir, estamos hablando con una persona científica 100%, porque a veces la medicina integrativa parece que sea pseudociencia, parece que sea un tema que no entra dentro de la ciencia y sí que entra dentro de la ciencia. Actualmente dirige la empresa Dainso y Jugando con la Ciencia. Y bueno, es una empresa que está basada en análisis de datos, inteligencia artificial, visualización de datos, etcétera, etcétera. Y Jugando con la Ciencia está dirigida a la divulgación científica en el entorno familiar y para todas las edades. En lo personal, Cristina tiene 43 años y es mamá de un niño de 6 años y de una niña de 2 años. Y le encanta la pintura, la danza, salir a la naturaleza y leer y también practica yoga. Lo que pasa es que creo que todo esto queda bastante relegado en tardes como esta, ¿no? En la que los virus deciden aparecer. Sí, vamos combinándolo todo. Muy bien. Vale, pues Cristina, para empezar un poquito con esta entrevista, que al final es más que podamos compartir con las personas que nos están escuchando cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido la experiencia en la consulta. Me gustaría que explicaras cuando tú llegaste a la consulta cuántas etiquetas te habían puesto antes, ¿no? O sea, tú llegaste con unos abortos de repetición. Explícanos un poquito cuál era el diagnóstico médico que tú tenías. Bueno, como has dicho, ya tenía un niño y cuando llegué a tu consulta ya llevaba 3 abortos. Entonces, claro, una de las cosas que me decían era, eres mayor, es normal ya tu edad. eh, yo le decía, no, pero es que yo me pongo malísima, a mí me pasa algo más. Y me acuerdo que me decían, bueno, es que también eres colon irritable y claro, porque yo tenía unas diarreas espectaculares que yo decía, es que es imposible que yo pueda llegar a dentro de 9 meses, es imposible. Y me decían, bueno, pero eso es porque eres colon irritable y ya está. Y claro, a mí no me convencían, porque yo ya sabía lo que era estar embarazada y aunque te digan que cada embarazo es único, yo recordaba que es sudores fríos, eh, el encontrarte fatal, o sea, me encontraba como si estuviera enferma. Digo, esto no es normal. Y yo me acuerdo que empecé a investigar, a leer, a buscar información, hasta que tuve la suerte que una amiga que es fisio conocía a María y me puso en contacto.
me hicieron pruebas también de celiaquía, por si acaso era celíaca, del Crohn, bueno, miraron todo y ya cuando se descartó todo y simplemente es que era mayor, entonces fue cuando entré con María. Y María, bueno, no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia ella porque sí encontró que algo pasaba. Efectivamente, estuvimos repasando muchas cosas porque Cristina llevaba un periplo, ¿no? de pruebas, de historias y estaba como todo descartado, estaba diagnosticada de intestino irritable, pero lo que sí que vimos es que ella cumplía un patrón, ¿no? Y era como, no recuerdo muy bien en qué semana, entre la quinta y la sexta semana, tenía una febrícula, ¿no? Creo recordar que era por ahí, ¿no? Sí, sí, era una cosa así. Lo que pasa es Había que ya en el como... último aborto, aparte de tener la febrícula, no lo expulsé y llegué hasta la semana 12, que al final me tuvieron que provocármelo para sacarlo. O Claro, sea, pero claro. sí que estaba parado desde la semana 5. Desde la semana 5, ¿no? Y era como en plan, cuando se quede embarazada, tenemos que conseguir pasar esa semana 5 porque luego entran en juego las creencias, ¿no? Y las vivencias que nosotros tenemos como pacientes que nos hacen como no provocar, sino como que estás tan alerta, ¿no? Que casi que pasan las cosas. Entonces, nuestro objetivo era pasar esa semana 5. En la semana 5 ella sentía como unas febrículas, su cuerpo respondía, tenía unas diarreas tremendas y abortaba, perdía al bebé, ¿no? Esto era un poquito lo que pasaba. Bien, pues Cristina había sufrido de estreñimiento crónico toda la vida, también tenía problemas de alergias, me acuerdo que me decías que problemas de candidiasis de repetición, candidiasis vaginal de repetición, y bueno, ahí estuvimos intentando investigar qué pasaba, ¿no? Hicimos diferentes pruebas y observamos que, aparte de haber una candidiasis intestinal, que ya no era una candidiasis vaginal, sino que era una candidiasis intestinal, lo que quiere decir que había una disbiosis, que ese intestino no estaba funcional, o sea, sí que estaba funcional, pero esa microbiota no estaba correcta, no estaba equilibrada. Vimos que habían unos virus. ¿Eh? Y yo creo que este fue un poquito el kit de la cuestión, ¿no? Y la tiroides Eh, claro, teníamos un Epstein-Barr, creo, ¿no? Es que sí. y el otro, Y el el citomegalovirus, ¿no? exacto, esos dos. Tenemos dos virus, vale. Y hasta ahí, correcto, porque todos hemos pasado virus, mucha gente tiene virus, pero el problema de Cristina es que tenía una reactivación viral brutal. ¿Vale? De forma que cuando ella se quedaba embarazada y su cuerpo estaba en tolerancia inmunitaria para no perder ese bebé, como había esa reactivación, había una respuesta del sistema inmunitario que hacía que perdiera el bebé. Esto junto con la disbiosis, con esta candidiasis que le llevaba una inflamación de bajo grado, pues le llevaba unas diarreas y demás, y esto creemos que era lo que pasaba, ¿no? Bueno, pero también Eh, teníamos el problema de la tiroides, que estaba al límite, exacto, trabajando. exacto. También había una tiroides que no estaba bien desregulada. Al final, o sea, no estaba bien regulada. Al final, lo que vemos es que hay como diferentes cosas, pero todo esto se traduce en una inflamación de bajo grado que hace que el cuerpo detecte que hay una alerta y que no puede llevar a término el embarazo. Vale, Cristina, explícanos un poquito cómo viviste las primeras semanas. Cuando de repente me dices, María, ya está, me he quedado embarazada. Y estabas Porque, tomando, me acuerdo que estábamos haciendo un tratamiento, ¿no? Que ahí es cuando tuvimos que decidir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el tratamiento y el embarazo o qué hacemos? Explícame un poquito estas primeras semanas cómo las viviste. bueno, para empezar, el embarazo fue como visto y no visto. A ver, nunca había tenido dificultad para quedarme embarazada, sí que para luego que continuase, pero para quedarme no. Y claro, cuando fue como visto y no visto, no lo creíamos. Y, y bueno, las primeras semanas fueron muy angustiosas porque, claro, cualquier síntoma que tuviera, cualquier cosa, ya decía, ay Dios, que vuelve a pasar, ¿no? Ese miedo en el cuerpo te acompaña durante todo el embarazo, pero sí que recuerdo el que cada vez que yo entraba en modo pánico, te escribía y tú estabas ahí al Sí. lado.
y me ayudabas a tranquilizarme, no, tranquila, que esto lo estamos haciendo bien, tú has hecho tal, has hecho cual, has seguido las pautas, sí. Y entonces, poco a poco iba avanzando. Además, como ya me tenían la ginecóloga como embarazo de riesgo, es cierto que me iban siguiendo pues cada 2 semanas había ecografía e íbamos viendo que la cosa evolucionaba, pero ese miedo solamente hacia ya al final del embarazo fue cuando se empezó a disipar. Pero bueno, las primeras semanas fueron de miedo, sí. Sin lugar Sí, a y dudas, pero te además, agradecí mucho, sobre todo, me acuerdo que era el día de Navidad, estaba asustada y te escribí y me contestaste. Para mí aquello fue que el día de Navidad María me escribiera y me contestara, fue lo mejor. sí, sí, bueno, estábamos, íbamos a comer prácticamente y bueno, es verdad que este acompañamiento pues lo hice con Cristina porque era como un reto personal también, además de profesional, de decir esto no puede ser, esto tenemos que tirarlo para adelante como sea. Se había quedado embarazada muy pronto, muy rápido, con lo cual ya lo que habíamos hecho parecía que había funcionado y justo cuando llevabas esas 5 semanas, volviste a tener, me acuerdo, volviste a tener un poquito los síntomas que seguían el patrón del aborto. Y en ese momento coincidió con que tú te habías constipado, o sea, fue como una coincidencia, ¿no? Y dijimos, pues seguimos con la medicación que estás tomando y vamos a seguir hacia adelante. De hecho, seguimos la medicación durante todo el embarazo eh, para minimizar todo el riesgo. Eh, ¿Qué más nos quieres contar, Cristina? Del tema de Bueno, los abortos, tú que los has vivido 3 abortos, ¿no? En total. tres. ¿Qué quieres transmitir a las mujeres que nos puedan escuchar y que hayan pasado también por esa situación? ¿Qué te gustaría comentarles? Bueno, lo primero de todo es el sentimiento de culpa que una tiene, porque eso piensa de algo estoy haciendo mal, que no le estoy dejando a mi cuerpo que tire para adelante. Entonces, ese sentimiento es normal que tu pareja, que se esfuerza y que intenta todo lo posible por hacerte que no te sientas mal, ah, no nos van a poder ayudar. Solamente la ayuda la tenemos en nosotras. Entonces, cuando llega ese momento, yo ahora, en aquel momento no lo tuve, pero ahora sé que existen grupos de apoyo que ayudan a las familias a tirar para adelante en situaciones así. Que busquen una persona como María, básicamente. Porque hay veces que lo único que necesitamos es Gracias. una explicación de qué ha pasado. Y normalmente no te las dan. A lo mejor tampoco, porque una de las cosas que yo, por ejemplo, valoré muchísimo cuando conocí a María es que ella lo primero que me dijo es, yo no soy ginecóloga, yo no sé si vas a poder tener ese bebé que tú quieres tener, pero lo Vamos a podemos intentar. intentar. Y yo esa sinceridad también la agradecí muchísimo. Bueno, Y yo creo luego, que tenemos que ser honestos porque claro, a veces pensamos, ¿no?, que podemos solucionarlo todo y no es así. O sea, hay que ser muy honesto con el paciente y decirle, mira, yo voy a poner todo lo que sé encima de la mesa y vamos a intentar. Y afortunadamente a veces sale bien, pero hay otras veces pues que no sale bien. y luego durante todo el proceso, mientras iba pasando los meses, ¿no?, del embarazo, yo recuerdo que al principio tenía una hambre y no sabía qué comer, porque claro, todas las cosas que te apetecen, un donut no me la podía comer, un bocadillo así bien grande de jamón tampoco me lo podía comer, no podía comer pan, no podía comer levadura. Con lo cual, otra cosa que me ayudó muchísimo es que María me facilitó recetas que eran fáciles de hacer y que hacía que el hambre se fuera. Claro, claro, porque no podemos perder el contexto de que ella además tenía una candidiasis y tenía una candidiasis que es resistente, que es muy resistente.
Entonces, claro, en un embarazo donde hay un riesgo, además ella ya, como contaba con esta experiencia, tenía miedo de comer algunas cosas, que esto es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una dieta restrictiva. eh, Hay que saber que esas dietas son terapéuticas para un tiempo, pero no podemos demonizar los alimentos, ¿eh? No, no podemos decir este alimento es malo, este alimento es bueno, no, es simplemente es una dieta, es una dietoterapia que se da para ese tipo de patología y cuando esa patología ya se está atenuando, ya, pues, ya está en una fase más de remisión, los alimentos pues pueden volver a ingerirse. Entonces, claro, teníamos el hándicap de que ella había tenido la cándida, tenía una cándida en la que estábamos en la mitad del tratamiento cuando ella se quedó embarazada y no podía darle ningún antifúngico, por decirlo así, entonces teníamos que controlarlo todo con la dieta. Y bueno, yo lo hice pues lo mejor que pude. Ya me gustaría haberte dado pues muchísimas más recetas, pero bueno, ahí estás tú también, que es que Cristina es muy buena cocinera y le gusta experimentar y también me enviaba, mira, ¿me puedo hacer esto con esto? Y yo, pues muy bien, muy bien. Ella es una persona muy creadora, muy creativa y también hace unas recetas muy ricas, aparentemente muy ricas. Muy bien, pues bueno, Cristina, que es astrofísica, ¿no? Que es como muy en el mundo macro. Yo creo que a veces cuando le explicaba el mundo micro, aunque ella sabe mucho de ciencia, ¿no? Era como que cuesta, ¿no? Entender que una bacteria o un hongo o un virus pueda tener esa repercusión en nuestro sistema, ¿no? Bueno, Porque te hice un montón de preguntas. Anda que no aprendí contigo. O sea, si ya de por sí soy curiosa, pues cuando es algo que además te está pasando a ti, aún encima pues haces preguntas si quieres acabar de entenderlo. Y he de decir que a día de hoy muchas de las cosas que aprendí con ella las sigo manteniendo. O sea, aunque ya tenga mi niña y demás, de buenos hábitos en tema de alimentación se han quedado y intento inculcárselo a mis hijos. Por ejemplo, el tema del azúcar, ahora que me he acostumbrado, claro, llevo ya muchos años sin tomar azúcar directamente. El otro día me dijo, cómprame una magdalena. Bueno, vale, le compré una de la panadería y tal. Y de esto que me dio un trozo, la compartió, ¿no? De, toma mamá, tómate un trocito. Y cuando la probé no me estuvo nada buena. Dije, oh, pero qué cosa más empalagosa. No, no, no me está bueno. bueno, cuando empezamos a comer bien, ¿no? Y a quitar todas estas alimentos o supuestos alimentos que la industria pues nos mete por todos sitios, luego volver atrás cuesta un poquito y más cuando te sientan mal, ¿no? Porque además a ti el azúcar es algo que no te sienta bien. No, no, nada. Pero, Muy bien. y otra cosa que aprendí contigo que me gustaría contar, que me llamó mucho la Sí. atención, el tema del aparato digestivo, especialmente el intestino, nunca le hemos dado la importancia que tiene. Y contigo aprendí o sea, a entender realmente esa frase que se suele decir, es nuestro segundo cerebro. O sea, es espectacular en la exposición que hay al exterior sin ser conscientes. Correcto, es como nuestra piel interior, siempre digo, ¿no? Tenemos la piel exterior y la piel interior, ¿no? Sería esa piel que es toda la mucosa digestiva la que nos protege del medio externo. Y es donde tenemos entre un 70 y un 80% de nuestro sistema inmunitario y tenemos neuronas y hay esos microorganismos que forman parte de nosotros y que conviven con nosotros, ¿no? Cristina, yo creo que ha sabido muy bien, o sea, las personas que pasan por una candidiasis o que pasan por una disbiosis o una parasitosis entienden muy bien el efecto que tiene tener un intestino saludable, porque muchos de los síntomas que tenemos, ¿verdad, Cristina? Pues la ansiedad, las ganas de comer cosas que no nos convienen, el cansancio, ¿no? Están vinculadas precisamente a esta microbiota, ¿no? Sí, sí, pero es que yo esto lo he podido ver no solo en mí, sino en mi hijo. Arnau bueno, está calificado como asmático, ¿vale?
tenía muchos problemas de bronquiolitis de pequeño y me acuerdo que cuando te lo expliqué a ti, me recomendaste un probiótico para él. Ostras, es que después le han hecho las pruebas de alergia, sí, tiene alergia a un hongo, pero es que con ese probiótico que cuando vemos que le hace falta repetimos, ostras, es que no hemos tenido más problemas. Vale que se ha ido haciendo mayor, pero él no deja de tener esa alergia y ha mejorado, pero vamos, que ya el tema del Ventolin es una cosa muy puntual que pasa a lo mejor una vez al año o dos, pero no es esto que era el continuo durante todo el invierno. Claro, y posiblemente si tú hubieras tenido toda la información que tuviste con Laia, ¿no? Porque luego estuvimos haciendo probióticos, e incluso después, cuando ya la tuviste y durante la lactancia y demás, si hubieras tenido toda esta información, ¿no? La programación de nuestra microbiota que empieza ya en el embarazo, hubiera sido totalmente diferente. Y a lo mejor, pues bueno, esto hubiera sido de otra forma, pero bueno, está bien, ¿no? Pues eso, que nos demos cuenta de que simplemente restableciendo esta microbiota intestinal y este equilibrio, cómo podemos ir solucionando, cómo podemos ir resolviendo diferentes patologías, no resolviéndolas al 100%, a lo mejor porque dices que a veces le pasa, que todavía tienes alguna alergia o que le pasa de forma puntual, pero sí mejorando mucho la sintomatología asociada. Y es una cosa importante porque tenemos nuestros ejes de conexión entre el intestino, que según dicen es el segundo cerebro. Yo siempre digo, ojo con esto, porque el intestino no piensa, de momento no tenemos esta información de que piense, pero sí que hay estos ejes de comunicación entre el intestino y la mucosa pulmonar, entre el intestino y la piel, entre el intestino y el primer cerebro, ¿no? Y entonces viendo cómo dando estos probióticos podemos resolver situaciones. Y además los niños es que no son nada, ¿cómo te diría yo? Es que son como muy objetivos, no son nada condicionables, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tú le das eso y a ver qué pasa. Y se soluciona y se va resolviendo, ¿no? Es como muy interesante. Y luego también el tema de la lactancia, como has dicho tú. Yo con Arnau, con el primer hijo, tuve tres mastitis. Y además la última mastitis, el niño ya era grande. Pues que ya es muy raro tener una mastitis y yo las tenía y con Laia no he tenido ninguna. Claro, claro. Y esto es precisamente por todo el trabajo, ¿no? Que estuvimos haciendo a nivel de probióticos y demás. Ujú. Pues es realmente súper interesante. Ya te digo, Cristina, te agradezco mucho que compartas esta información, porque poquito a poco, ¿no? Es como que vamos plantando semillitas de salud pues para que en el futuro no hayan tantos problemas. Y Eh, otra cosa que me gusta también es el tema de como siempre cuando vas al médico, lo que me pasó a mí, ¿no? No, es que tú eres mayor, tú eres, ¿no? Y ellos miran esa pequeña parte, esa pequeña porción, pero es que las personas, todo, no somos porciones unidas. Está todo interrelacionado, no podemos separarlo. Yo qué sé, por ejemplo, si el intestino se inflama, aumenta su tamaño y está tocando a otro órgano, le está molestando en su trabajo. Es como tú estás sentado, por ejemplo, en el metro, y si viene alguien y se sienta a tu lado y ocupa más de su espacio, tú estás incómodo y estás sentado solo. Imagínate si tuvieras que desarrollar algo, alguna función. Pues esto para mí es lo mismo y todo está interrelacionado. No podemos separar y por eso creo que el futuro de la medicina tiene que estar aquí, lo que estás haciendo tú. Tiene que estar de forma integrativa y por suerte cada vez hay más médicos que son conscientes de estos temas y están más implicados y esto es de agradecer porque la colaboración de los médicos es fundamental. Nosotros los nutricionistas o otros profesionales sanitarios llegamos hasta donde llegamos, pero al final el médico es el que tiene más autoridad, ¿no? Entre todos los sanitarios y que ellos cada vez entren más en este charco, ¿no? De la medicina integrativa realmente es maravilloso.
Me decías esto, ¿no? De cuando uno se sienta al lado del metro y tal. Esto tiene mucho que ver también con los desequilibrios a nivel intestinal. Tenemos que pensar que en el intestino hay un espacio, ¿vale? Que está ocupado por estos microorganismos. Algunos son bacterias, otros son hongos, otros son virus. Tenemos un poquito de todo, ¿vale? Que tiene que estar en equilibrio. Pero en el tema de la candidiasis ocurre precisamente esto. Esta cándida empieza a hacerse, en vez de ser amiga, empieza a hacerse oportunista y empieza a ocupar los sitios, además son los sitios, los nichos de otros microorganismos que son buenos, podríamos decir, y es cuando empieza la patología, ¿no? Y entonces al final el equilibrio es lo importante. Claro, yo entiendo que igual que en astrofísica, ¿no? Es como que nos explota la cabeza muchas veces de los datos, de las cosas que hay ahí en el universo y que no entendemos porque no nos han enseñado a entenderlo. Pues en el mundo micro pasa igual, ¿no? Es como que no acabamos de integrar el hecho de que estamos formados por células, por unidades minúsculas que no se pueden ver y aparte es que estamos mucho más allá, estamos formados, ¿no? por átomos. Esto me lo puedes decir tú mucho mejor. Que tenemos esa energía, ¿no? Esa energía que está ahí y que se va pasando a todo y que todo puede influir sobre esa energía. Eh, el tema de ver el cuerpo por partes es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar que una inflamación en el intestino no tiene un alcance a nivel global? Es que no tiene sentido. Y en los bebés, tú que has tenido dos hijos, lo ves. O sea, ellos se ponen malitos con la boca y ¿qué les pasa, Cristina? Que enseguida tienen una diarrea. Suele Tienen una ser diarrea. reacción. Claro. Entonces ahí es donde se ve la comunicación, ¿no? Que hay con el sistema inmunitario y luego con el hormonal y demás. Pero Vale. yo recuerdo que cuando me pasó todo esto, lo primero que hice fue empezar a buscar información y nada más que yo, sin ser especialista en este tema, iba buscando y yo veía que el intestino cada vez tenía más importancia en muchas otras cosas, que iba ganando, ¿no? Pues no me pueden decir que no tiene nada que ver un embarazo con unas diarreas, porque algo sí que tiene que haber. Aquí el intestino no está funcionando y además también tú me lo dijiste, es que para mí fue como muy claro. Tú misma sentiste que es que yo así no aguanto más, o sea, no llego al final. Con lo Mm, cual, mm. el cuerpo estaba para otras cosas, estaba para defenderse, pero no para reproducirse. Exactamente. Esa energía, ¿no? Que es limitada, se pone o se focaliza en lo importante, que es la supervivencia, y entonces deja la parte reproductora un poquito de lado. Y esto pasa mucho en problemas de fertilidad. Hay que buscar siempre el contexto clínico, hay que buscar si hay inflamaciones, si hay problemas de intestino o si hay otro tipo de inflamaciones. No todo es el intestino, evidentemente. Pero es que esta energía sí que es cierto que es limitada, incluso cuando tenemos estrés crónico. El estrés crónico, ¿qué es lo que hace? Que mucha energía vaya hacia la supervivencia. Y entonces pueden haber estos problemas de fertilidad. Pues tal cual es. Y además el cuerpo es bastante adicto a todas las sustancias, tanto El cuerpo las es buenas. bastante adicto sí, nuestro cerebro, ¿no? Le encanta ahí con la dopamina, ¿no? Es como que se las retroalimenta. Pero aquí, en el tema de cándidas hay dos cosas. Primero, es verdad que el cuerpo y nuestro cuerpo está ahí, o sea, nuestro cerebro está ahí como enrolado en el tema de la dopamina. Pero es que las cándidas, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una candidiasis, Cristina? Explícanoslo. Porque te sientes siempre cansado, te apetece comer cosas dulces y hidratos de carbono, pero de forma exagerada, te pasarías el día comiendo ese tipo de alimentos. Con lo cual, pues Es como claro, que no tienes control, ¿no? no tienes fin, te apetece. Y mucha gente me decía, pero si tú estás delgada, digo, claro, porque llega un momento que tu cerebro te dice, te vas a poner mala, deja de comer dulce, pero en realidad a ti te apetece.
era terminar de comer y a mí lo que me apetecía era comerme un trocito de chocolate, algo dulce. Y así, vamos, iba a la panadería y era como toda una tentación, todo me apetecía. Y yo a día de hoy voy a la panadería y ya no me apetece. Lo único que echo de menos es a veces el pan, el comer, porque como todavía estamos un poco de pelea con esta Cándida que es peleona, como bien decías. Sí, porque, claro, Cristina se recuperó muy bien, como que fue todo muy bien, pero ha tenido algún pico de estrés, algunas cosillas que han pasado ahí y se ha vuelto a reactivar. Es importante entender que la cándida no se, quiero decir, no la quitamos del todo, porque la cándida forma parte de nuestra microbiota. No podríamos erradicar la cándida, porque entonces estaríamos creando el desequilibrio a la inversa. Con lo cual, una persona que tiene un terreno, que se llama así, un terreno que es procándida, a nada que se desequilibra un poquito, pues ya sea lo emocional o ya sea lo alimentario o lo que sea, pueden haber estos brotes de cándida. Además, ella tiene el hándicap de que está dando de mamar, ¿no? Todavía, ¿estás Y todavía con la lactancia? estamos en proceso de destete, pero de momento, ahora estos días que la niña está mala es Cristina 0, Laia 10, Ya. básicamente. Pero sí, todavía mama y además el problema que tuve fue que enseguida, en las pocas semanas de haber nacido Laia, empezamos a tener problemas de la niña de no dormir apenas y hasta que Ah, descubrimos que es sí. que tenía la alergia a la proteína de la leche. Entonces yo me la tuve que Ujú. quitar, también los frutos secos. Entonces, claro, es que fueron 6 meses después del embarazo también de mucho estrés, de Complicado. estar mal, hasta que se reguló todo otra vez, pero claro, Claro, y ahí pues lo que hacemos siempre, nos focalizamos en nuestros hijos, ¿no? En nuestra familia y nos olvidamos un poquito de nosotras. Entonces, pues ahí pudo haber ese pequeño brote. Entonces, claro, ahora ya tiene el hándicap de que no podemos tratar la cándida al 100%, sino que tiene que ser solamente con alimentación y otras pautas de higiene que estamos haciendo. Y por eso, pues, como que no acabamos de resolverlo. Pero, Cristina, volverás a comer pan. seguro, confío en ti. Si fuiste capaz de resolver aquello que decían que era irresoluble. Y sobre todo el acompañamiento, el no sentirte sola en los momentos que te entra el pánico, eso para mí fue fundamental. Es lo que marca Mm, realmente, mm, porque, mm. bueno, luego puede pasar algo que vaya mal, pero si te sientes acompañado, todo es mucho más fácil. Sí, lo importante, ¿no? Del acompañamiento es lo que yo creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Cuando haces terapia, lo que más es no es tener ese acompañamiento y saber que si pasa algo hay otra persona ahí que aunque sea para decirte Cristina tranquila, pues te ayuda, ¿no? En no sentirte ahí sola, en decir, ostras, ¿qué va a pasar? Vale, quiero que también nos hables un poquito del tema del colon irritable, porque sé que tú tenías esta etiqueta, ¿no? Sí, Habías tenido dolor, habías tenido molestias, aparte del tema de los abortos, ¿no? Que después, si quieres, para cerrar, podemos darle un poquito más de importancia, ahora que hay más gente que nos está siguiendo. Claro, yo creo que tú tenías el diagnóstico desde el 2012. Estuve mirando tu historial, desde el 2012 arrastrabas el colon irritable y no sabían o no habían podido encontrar cuál era el origen de ese colon irritable, que al final no, era una realmente candidiasis. directamente te ponían una etiqueta y ya está. Entonces, ¿estás estresado? Es que eres colon irritable. Todo acababa siempre en esa misma etiqueta. Y claro, tampoco te daban pautas de cómo gestionarlo, con lo cual tú ibas un poco a ciegas diciendo, bueno, si yo como esto veo que me encuentro peor y si no, pero siempre tenías la sensación esta de hinchazón abdominal, molestias, unos días más y otros menos, pero siempre estaba ahí. Y fue empezar la dieta contigo y se acabaron todos esos problemas, de empezar a encontrarte bien. Además, la recomendación de hacer ejercicio físico, me lo empecé a tomar en serio, empecé a hacer ejercicio y es que fue
una explosión, mi cuerpo fue como, wow, esto es un antes y un después. Claro, claro. Bueno, a la que empezamos a poner orden. El tema de los diagnósticos, que está muy bien, los médicos tienen que diagnosticar, no pasa nada. Lo que pasa es que a veces nos identificamos tanto con el diagnóstico, ¿no? Que es como que no podemos avanzar, ¿no? Es decir, ostras, yo tengo colon irritable, pues ya que voy a tener colon irritable siempre y tengo que vivir con esto. Y al final tenemos que entender que tú no naciste con colon irritable. Es decir, ese colon irritable, en este caso, esa patología o ese trastorno, se fue produciendo por diferentes cosas. Y entonces lo que había que hacer era como ver cuál era el origen. A veces el origen no se puede resolver, pero en tu caso sí que se pudo resolver y mejoró mucho tu calidad de vida. También es muy Sí. importante trabajar, ¿no? Esa parte de creencias, de decir, vale, a mí me han diagnosticado esto, pero yo no nací con esto y no quiero vivir con esto. Y voy a hacer todo lo posible para mejorar esta condición, ¿no? Sí, yo eso siempre era algo que también tenía claro, que, a ver, que me hayan puesto, ahora o me pusieron la etiqueta de colon irritable, era, ya, pero las cosas no son eh, por arte de magia, ¿no? O sea, siempre hay una explicación. Otra cosa es que tú no sepas dármela, ¿no? Como médico, pero tiene que haber una explicación. Vamos a indagar, vamos a buscar. Entonces, también otro motivo para acercarme a tu consulta fue el que, bueno, quizás el tema de los abortos no se solucionaba, pero ¿y si ganaba en calidad de vida? No tenía nada que perder y mucho que ganar. Y al final lo gané todo. Al final, Laia estuvo ahí, ¿no? Y Sí. es una niña preciosa, que muy guerrera, yo creo que como su mami. Pero la verdad es que fue una alegría inmensa. Y yo es una de las cosas más bonitas que vivo, ¿no? Cuando una mujer se queda embarazada y lo primero que hace es enviarme una foto o de la eco, ¿no? O del bebé ya recién nacido. Es algo realmente súper bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queríamos comentar? Bueno, con el tema del aborto, ¿no? Porque es lo que me decías, ¿no? Que hay como poquito acompañamiento, como que queda en tierra de nadie. ¿Tú qué crees que haría falta en nuestra sociedad para normalizar estos procesos que ocurren con bastante frecuencia? Lo que pasa es que muchas mujeres es que ni lo comentan, es que igual no lo comparten ni con sus parejas, porque ocurre muy pronto. Esto de los abortos antes de las 12 semanas, pues son bastante frecuentes. ¿Tú qué dirías que haría más falta? Ya no a nivel de médicos, sino también como tejido social o como, no sé. Es ¿Tú qué echas que complicado. más en falta? Bueno, para mí lo primero que eché en falta fue el tacto del ginecólogo con el que me fui topando cada vez que iba. Esa es la primera. Creo que, claro, para ellos es rutina, pero para ti no, para ti te está pasando algo que es duro. Entonces yo en ese punto, y además puse una queja en el hospital diciendo que no era forma de tratar a un momento tan delicado como este. Y luego el tema de verbalizarlo, hay que verbalizarlo, porque cuando se verbaliza, se normaliza, porque luego una vez que, claro, yo como lo tenía claro que eso había que normalizarlo y que había que contarlo, yo cuando lo contaba me fui encontrando con muchísimas mujeres que habían sufrido un aborto, porque uno está dentro, más que dentro de todas las estadísticas. Ya dos o tres, ya no, aquí ya sí que te suelen decir que algo pasa, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es la que nos lo sufrimos, normalizarlo. Y sobre todo las que ya es agua pasada, contarlo, porque es la manera en que realmente la sociedad haga, lo normalice y sea una cosa más. Que es dura, sí, también cuando muere un familiar tuyo es duro y no, por ello no Y lo se deja de escuchamos. decir, ¿no? Pues esto también, porque aunque haya sido unas pocas semanas, para ti es un Mm, familiar mm. el que se ha Y ido. tienes que hacer un duelo parecido. Exacto, tienes que hacer tu duelo. Totalmente. Mm.
Bueno, en tema de ginecología, por suerte hay médicos maravillosos, ¿no? Pero sí que es verdad que las mujeres estamos o sea, cuando vamos al ginecólogo estamos en una situación un poco vulnerable, es decir, al final estás allí exponiendo tu parte más íntima, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y aquí sí que tengo que decir que pacientes, muchas pacientes y algunas amigas han sentido esto que tú sentiste, ¿no? En decir, bueno, soy una más, siéntate ahí, ponte la bata, quítate esto. A veces, ¿no? Simplemente una palabra o un gesto de amabilidad y decir, a ver, tranquila, que sé que estás en una posición vulnerable y te voy a tratar pues como corresponde, hubiera sido necesario, sobre todo en temas de aborto, incluso también en partos, porque algunas amigas me han compartido partos complicados a nivel de falta de comunicación, ¿no? Bueno, de incluso podemos decir un poquito de violencia en algunos sentidos de ponte aquí, ponte allí, ahora para allá, ahora para acá. Entonces, bueno, es importante dar visibilidad a esto, es importante comentarlo y como tú hiciste, si hay que hacer una queja, pues la hacemos porque hacemos quejas por cosas que pueden ser un poquito más superficiales y las hacemos y no pasa nada, pues por cosas tan íntimas, ¿no? Y que pueden dañar tanto nuestra sensibilidad, también deberíamos de hacerlas. Y hay ginecólogos y ginecólogas que son maravillosos y que acompañan muy bien, pero sí que es verdad que a veces pueden pasar estas cosas, especialmente en temas de aborto, ¿no? Es en plan, bueno, ya has abortado, ya está. No, a ver, aquí hay que hacer un duelo porque yo me había quedado embarazada, ¿no? Sí, 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 tienes que despedirte de él. Yo me acuerdo que una de las recomendaciones que leí era que hiciera una carta despidiéndome. Hice una carta por cada uno de los abortos que tuve, despidiéndome, poniéndoles su nombre y dándoles la conclusión, el fin. Muy bien. Gracias, Cristina, por compartir esto. Realmente, pues bueno, esperemos que pueda ayudar a otras personas. Yo Eh, recomiendo a la gente que si ha pasado por esto y no están conformes con lo que le han dicho, la motivación, ostras, que vayan a visitarte o si no a ti, a otro médico, pero de esta línea, porque creo que no valoramos la alimentación, el cómo lo hacemos y creo que es fundamental. El somos lo sí. que comemos es más de lo que se imagina la gente. Mm, súper importante. Somos lo que comemos, cómo lo comemos también, ¿eh? Es decir, en qué situación estamos comiéndolo. Luego tenemos que tener mucha conciencia de todos los disruptores que tenemos alrededor, pues ya pueden ser disruptores endocrinos, pueden ser disruptores emocionales también, porque a veces pues hay personas a nuestro alrededor que no nos aportan o que nos aportan cosas negativas. Al final somos la consecuencia de todo nuestro entorno. Y la alimentación es un pilar básico. El ejercicio físico, tú lo comentabas antes también, que esto te ayudó, esto fue como un cambio brutal, ¿no? También a nivel energético y de autocuidado, ¿no? Podríamos decir. Sí, 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 fue la unión de todo. Pero yo creo que una cosa sin la otra no funciona. Exacto. Son como los diferentes pilares, ¿no? Y hay que intentar tenerlos en equilibrio. No, no podemos pasar de 0 a 100 o a veces no podemos comer perfecto o no podemos hacerlo todo perfecto porque es que somos humanas y vivimos en un entorno pues que nos lleva a que el día a día pues que faltan horas, ¿no? Pero sí que es Sí, verdad que es importante que haya un equilibrio, ¿no? Entre lo emocional y entre lo emocional y el ejercicio físico, la alimentación. Tiene que, aunque pasemos por estos periodos de estrés, es verdad que con una buena alimentación, es decir, con una base de nutrientes, de macronutrientes, de micronutrientes que sea equilibrada,
va a ser mucho más fácil resolver cualquier situación de estrés que nos pueda plantear la vida. Si la complicación viene y nos encuentra mal alimentados, con un intestino hecho un desastre, a nivel hormonal desequilibrados, es que es todo más complicado porque no tenemos la capacidad de resolución igual que si estamos bien nutridos. Y esto es muy importante, ya no a nivel de macronutrientes, sino también de micronutrientes, porque recuerdo que también te estuve dando vitaminas, ¿no? Estuvimos mirando vitamina D, estuvimos ahí como alimentando, ¿no? Un poquito todo el sistema. Todo. Yo me acuerdo que eran muchos suplementos los que tomé, pero en ningún momento tuve la sensación de decir, me estoy medicando, en ningún Ya, momento, porque veía que eran probióticos y cosas de ese estilo. Entonces, desde ese sentido, tenía la sensación de, no, es que estamos complementando todo lo que te faltaba, ¿no? Y más yo que tenía exacto. como varios pilares fundamentales hechos polvo. Bueno, pero oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. No, súper bien al final, porque además recuerdo que yo fui a la consulta a mitad de julio ¿qué fue? A finales de septiembre Septiembre, me septiembre, dijiste, bueno, si quieres empezar a buscar, y luego enseguida te llamé y te dije, ya está, ya en está. octubre ya estaba embarazada. Sí, sí, no, no. La verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? En ese momento y luego pensamos, ay, Dios mío, ¿qué hacemos con todo lo que está tomando? A ver cómo vamos pautando esto para que el embarazo vaya para adelante y no se vea afectado. Y es más, Muy estaba bien. haciendo la dieta esta de FoodMap y me Ah, acuerdo que sí, me dices, ahora tenemos que empezar a ir introduciendo, pero con mucho cuidado, con mucha pausa. Y sí, sí, lo hicimos, lo conseguimos. y lo conseguimos. La verdad es que sí. Qué importante es el trabajo en equipo, ¿no? En general, Cristina. Tú que tienes Sí, una sí, empresa y también, ¿no? Ahí tienes tu equipo y demás. Qué importante es el trabajo en equipo en general, en todo en la vida, ¿no? Y cuando establecemos una relación de compromiso con un terapeuta, no tenemos que ver y poner toda la responsabilidad en el terapeuta, porque al final no tenemos varitas mágicas. Ojalá y las tuviéramos, ¿no? Sería como muy, muy guay. Pero tenemos que responsabilizarnos de nuestra parte, ¿no? De decir, vale, ella me ha dicho que haga esto, pues ahora yo voy a hacer esta parte y vamos a ir de la mano tirando hacia adelante todo. Es importante. Y a veces, Cristina, decae la motivación y a veces dices, ostras, que estoy cansada, ¿qué tal? Bueno, esto sí, también puede pasar, ¿eh? Y solamente se comunica, se dice, pues mira, en estos meses, pues o en estas semanas lo he llevado un poco más regular. Pues ahí estamos nosotras, las terapeutas, para decir, venga, va, ¿qué es lo que ha ido mal? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a mejorar? Pero al final, la acción, ¿no? La acción siempre es del paciente. Ojalá y nosotros pudiéramos hacer más. sí, pero yo Muy recuerdo un momento también en el embarazo en el cual, mira, María, que no hay manera de hacernos con la cándida, me está volviendo loca y ya no sé qué es. Y me acuerdo de sentarnos las dos a revisar producto por producto para encontrar por dónde se nos estaba escapando. Y lo encontramos. y lo Y sí, encontramos. sí, sí, sí. Luego me acuerdo de comprar que para hacerme el pan de almendra, comprar la gaseosa por internet para que no tuviera sacarosa o componentes estos de azúcar que llevaba. Bueno, hicimos y me acompañaste, me ayudaste a encontrar soluciones y soluciones que además se adaptaban a mi día a día, a mí, ¿no? Claro. No de cosas complicadas. No soluciones inalcanzables, ¿no? Que a veces algunos terapeutas nos venimos arriba y dicen, venga, va, esto, y dices, si es que es imposible, hay que quitar cosas porque no se pueden llevar todas a cabo. Es imposible. Yo tengo que decir también que con mis pacientes y con Cristina me pasó, aprendí muchísimo, porque son situaciones que te ponen un poquito ahí a investigar, ¿no? Y aprendí mucho también sobre alimentos, páginas web que ella buscaba todo el rato y compartía conmigo, me decía, mira, he encontrado este pan, ostras,
pues a mí todo eso también me ayudó, porque es lo que te decías, el trabajo en equipo, yo te ayudo aquí, tú me ayudas a mí, al final entre las dos sumamos, ¿no? Y conseguimos el objetivo. Y ella es una persona muy avispada para estas cosas y claro, le iba la alimentación en ello porque ella quería comer algunas cosillas y se fue espabilando y me compartió conmigo algunos recursos que yo después he podido compartir con otras pacientes, lo cual también es muy bonito, ¿no? Que tu trabajo, ¿no? Tu trabajo como paciente pueda tener un impacto en otras pacientes, pues a través, en este caso, de mí. Es muy, muy chulo. Pues no sé cuánto tiempo, nos quedan 5 minutillos. Voy a ver si hay alguna pregunta. Ahora es el momento, por si alguien tiene alguna pregunta para Cristina o para mí, o para poner corazoncitos, porque si ponéis corazoncitos, contribuís a que pueda seguir haciendo estos directos y así podemos ir creciendo entre todos. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Veo que hay mucha gente que se ha ido uniendo. Ahora es mejor hora, a las 6 igual era un poquito justo, pero bueno, en principio se quedará grabado, yo siempre digo en principio porque nunca se sabe eso. Ponerme corazoncitos, que esto va muy bien. A ver si hay alguna pregunta. A ver, por aquí. Ahí, vamos a ver. No hay preguntas. Nadie tiene dudas sobre este tema. Tengo pendiente un directo de preguntas que os hice. Aquí Tony López, que es otro de mis pacientes amigos. También estuvimos tratando las cándidas con él. Uf, qué resistentes, Tony. ¿Qué más? Bueno, yo creo que no hay preguntas. Ah, bueno, Tony nos preguntaba si se sintió incomprendida en las consultas convencionales. Esto ya nos lo ha contestado, ¿no? Un poquito. ¿No, Cristina? Sí, sí. Igual él ha En- llegado tarde, bueno, pero sí que. lo explico brevemente. Sí, sí, cuando iba a las consultas convencionales era, eres vieja. Solo le faltaba decirme eres vieja, ¿no? Eres mayor. am, y me colocaban las etiquetas y ¿qué pretendes? ¿No? Poco. Y entonces yo pues pretendo sentirme bien, porque aquí está pasando algo que no me estáis dando respuesta. Mm, Y claro, yo claro, era siempre un diálogo de yo me siento mal, me encuentro mal, esto no es normal. Uy, cada embarazo, o sea, las frases típicas, te van soltando las frases típicas y la verdad es que no. que no, que no. Y lo de eres vieja, esto es como muy. Esto está muy mal, ¿eh? Esto está A ver, muy, no muy me mal. dijeron que eres vieja directamente, pero sí, eres mayor. Es el Eres eufemismo. mayor, eres mayor. Sí, a mí esto también me lo han dicho, Cristina, no solo a ti. Eh, Pero, a ver, yo entiendo que un embarazo a partir de los 40 años, pues ya no puede ser lo mismo, pero es que, claro, Laia nació, yo tengo 43, Laia tiene 2 años, nació con 41, o sea, yo a los 40 me quedé embarazada, sin Mm, ninguna dificultad, con lo cual realmente el problema no era la edad, porque si no, probablemente ya es que ni que te quedas claro, claro. embarazada. Sí, es cierto que la fertilidad decae, ¿no? A partir de los 30, incluso a lo mejor un poquito antes, no sé, depende, pero y cada vez es más complicado, pero no todo es la edad, ¿eh? O sea, hay mujeres que se han quedado embarazadas pues a partir de los 40 y sin problemas. Y en este caso de Cristina, pues había algo que resolver. En cuanto se resolvió, pues se quedó, no es que no se quedara embarazada, es que ella se quedaba embarazada, el problema es que abortaba. O sea, Cristina no era un problema de fertilidad en realidad. Ella era una persona fértil a sus 40, pero después pues tenía estos problemas de abortos de repetición. Y luego además la Pues muy niña bien. nació sin problemas, además fue un parto, como podríamos decir, súper natural, no dio tiempo ni a epidural ni a nada, fue súper rápido todo. La ya tenía ganas Fluyó de de salir. forma fantástica. Sí, sí, me Mira, Rosa acuerdo. María
Rosa María nos dice que si pudiste controlar las cándidas en el embarazo, es lo que habíamos comentado, yo creo que ya ha llegado más tarde, ¿no? Y Sí, es que las pudimos ir controlando con la alimentación, que costó un poquito, con la alimentación y probióticos, ¿no? Creo que estuvimos sí, haciendo. todo el pack. Porque si Mm, no controlábamos la alimentación, que fue cuando he dicho esto de que, bueno, es que nos tocó revisar todos los alimentos porque había que si, no sé si era sucralosa o sacarosa, un derivado de estos de azúcares que decías, a ver, que esto está sí, en una gaseosa que yo le pongo para hacer un pan de almendra. O sea, que era algo un poco, pues estaba mm, ahí mm, correcto. y tenía que llevar a Mm, rajatabla todo, pero llevándolo a rajatabla súper bien. mm, mm. Bueno, Cristina, tenemos que dejarlo aquí. Me encanta hablar contigo, ¿eh? A mí, Eh, Te agradezco muchísimo que hayas querido hacer, bueno, tú me lo propusiste, que al final lo hayamos podido hacer y esperamos que esto haya ayudado a algunas mujeres a entender un poquito mejor pues, los procesos, ¿no? que están viviendo. Cristina tiene un perfil súper bonito que es Jugando con la Ciencia. Tenéis que seguirla porque es que es una máquina esta mujer. Así que nada, que muchas gracias a todas y a todos. Voy a intentar grabarlo, voy a ver si lo consigo otra vez y lo dejaré colgado el directo en el perfil por si alguien no ha llegado a tiempo o si queréis compartirlo o lo que queráis, ¿vale? Ay, se corta, Cristina. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós, guapa. Dios. A ver.